Les comentábamos al principio que vamos a hablar de economía. Para eso recibimos al economista Martín Alesina. Él es integrante de CERES, el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Bueno, estaremos hablando de varios temas de actualidad. Estaremos hablando obviamente de Argentina, de cómo esta situación del vecino país puede afectar la economía en Uruguay y también del impacto que tuvo la sequía en Uruguay, ¿no? ¿Qué se puede esperar para el próximo año? Bueno, primero que nada, el 2023 es un año complicado para la actividad uruguaya. Hemos tenido varios factores negativos. La sequía, que ha sido muy importante y las consecuencias se siguen viendo. Los problemas de competitividad por el dólar que afectan las exportaciones. También el diferencial cambiario con Argentina hace que mucha gente lo que hubiera consumido acá opta por ir a Argentina y consumirlo allá. También el tema de UPM, donde la construcción ya terminó y el empleo que estaba en un pico en el año pasado ya no es así. Entonces, esos factores han presionado a la baja un poco a la actividad y en el 2023 sería un año complicado, magro, de un bajo crecimiento, un crecimiento bastante bajo, digamos. Obviamente estimaciones de cuánto, perdón? Sí. ¿De cuánto crecería? Se está hablando del entorno de un 1%, que es una tasa baja para Uruguay. Hay factores positivos, obviamente está el tema del empleo. Uruguay está en un pico de número de empleados, la recuperación del salario también ayuda, entonces el consumo interno también iría recuperando y habría que compensar un poco las caídas con esos factores positivos. Nosotros estamos viendo incluso cierta dificultad para alcanzar el 1%, incluso creemos bastante optimista ese 1% por todos esos factores negativos que estaba diciendo. La ministra de Economía ayer en una entrevista hablaba del 1,3% de crecimiento. ¿Es muy optimista? Nosotros, como te decía, hay varios factores que presionan a la baja. Además, ahora en unos días va a comenzar la parada de la refinería de ANCAP. Entonces es otro factor que genera que en el año se vean pocos lugares de donde se podría impulsar ese crecimiento. Obviamente, como decíamos, está el empleo, que está en general en buenos niveles, pero también ayudados a esa suma de esa suba del salario, también hay que considerar que mucha parte del consumo se está yendo a Argentina. Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo van viendo esos factores. La construcción está en un buen momento, hay buenos empleados, si bien UPM y Ferrocarril Central ya no está ya se está por terminar, sobre todo el ferrocarril. Hay buena construcción de edificios, construcción de viviendas, obras de vialidad, de rutas, que eso colabora, pero como te decía, no son muchos los factores positivos y son varios los negativos. Martín, ¿podríamos explicar el atraso cambiario, a qué se debe y qué se podría llegar a hacer al respecto? Bueno, en el mundo, Uruguay fue a contramano en el 2022 a como fue el dólar en el mundo. En el 2022 el dólar se fortaleció y en Uruguay no fue así. Mientras que ahora estamos en un proceso ya de varios meses de debilidad global del dólar con algunos problemas, con algunas idas y vueltas. Entonces, la trayectoria de este año va más o menos asociada con lo que es el mundo. Lo que pasó en 2022 fue que Uruguay fue a contramano, digamos. Entonces, esa baja del dólar que se dio en Uruguay no se dio en la mayoría de los países y se explica por muchos factores, por alto ingreso de dólares, por turismo, por inversión. También se puede explicar por lo que hizo el Banco Central, intentando contener la inflación, subiendo la tasa, generando que el peso, digamos, valga más. Entonces, todos esos comportamientos hicieron bajar el dólar. Hoy el dólar está en un valor muy bajo. Nosotros estimamos que estaría, en base a varios factores, 25% por debajo de lo que debería estar. Eso es lo que es llamado el atraso cambiario. Entonces, bueno, todos esos factores generaron que hoy el dólar esté donde está y eso tiene sus consecuencias. Muchas negativas, otras positivas, porque hay gente que le sirve este valor, pero es en donde estamos y, como decíamos, afecta a las exportaciones, afecta a los exportadores, pero también, por ejemplo, a aquellas personas que aprovechan este diferencial para comprar cosas del exterior en dólares, o aprovechan este diferencial para poder ir a Argentina porque su salario vale más. Entonces, como decíamos, tiene varias cosas positivas y otras negativas. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, desde el Banco Central está muy clara la política de no intervenir
en el mercado, eso que hace años se hacía, ahora no se está haciendo, entonces en ese sentido se va a dejar flotar el dólar sin ninguna intervención desde el Banco Central. Ahí por lo menos lo que se ve desde este lado, es una especie de análisis de las diferentes perillas, si ponemos esa analogía nuevamente, de ver cómo ir regulando los diferentes indicadores de la economía, y ahí aparece por lo menos un énfasis muy importante por parte del Banco Central en cuanto a la inflación y que se mantenga dentro del rango meta, que el otro día hablábamos que estaba entre el 3 y el 6%. ¿Cómo impacta esto en la población de a pie, teniendo en cuenta de que la inflación y que el precio en dólar en general, que el precio del dólar esté alto, termina afectando en mayor medida a los que están ganando en pesos? Porque el peso empieza a valer menos y esa contracara con los exportadores, que en general cobran en dólares. Entonces, si uno pasa raya, ¿cuál es la conclusión que tienen ustedes en cuanto a que es bueno o malo? ¿Me explico? Pues decías que tiene factores que están bien y otros que son negativos, pero si uno pasa raya y tiene que sacar una conclusión, ¿cuál es? Bueno, el objetivo del Banco Central es la inflación. Sí, la inflación por sobre, por ejemplo, el dólar. La inflación muchas veces se le llama el impuesto a los pobres, porque son quienes sufren más directamente, quienes llegan más justo, digamos, y ese suba de precios los afecta. Claro. Y muchas veces hay suba de precios en los alimentos, entonces afecta aún más. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el objetivo y que se está logrando, y que si uno piensa en un país mirando para el futuro, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir un país desarrollado? Una es esta, una inflación baja y sostenidamente baja. Entonces, creo que en términos generales es muy bueno lo que se está logrando a nivel de inflación. No hay que tirar la toalla para atacar solamente el dólar, porque es muy importante tener estos niveles, pero también hay que ser conscientes de que el valor del dólar es importante. Pero a nivel general, creo que esa apuesta de inflación en primer lugar es importante y generalmente termina beneficiando, como decía, a niveles socioeconómicos más bajos, porque son quienes sufren más la inflación. Perdón, Pau, ¿cómo está, si pueden decir una definición de cómo están hoy los exportadores? Porque escuchaba ayer a Arbeleche que decía que en realidad está menos dinámico, pero que está fuerte igual. O sea, que permanece, más allá de esta situación con el dólar, permanece fuerte igual. Bueno, depende con qué momento se lo compara. Muchos exportadores, pensando, por ejemplo, exportadores agrícolas, o ganaderos, vienen de un golpe grande con la sequía. Sí. Entonces, y ya de un año y pico con problemas de competitividad. Entonces, claramente van a estar enojados y deseando un cambio, porque ya vienen desde varios meses complicados. Si lo comparás capaz con años atrás, en algún año medio malo, o con poca demanda, o con precios bajos, capaz que se está mejor. Pero viendo que ya hay varios meses que se viene arrastrando problema de competitividad y sequía, es entendible el enojo que puedan tener. Y ahora la situación de Argentina, ¿no? ¿Cómo afecta la economía de nuestro país y qué podemos esperar? Estamos obviamente a la espera también de lo que ocurra en las elecciones en ese país, pero ¿qué se puede llegar a hacer desde acá? Bueno, desde acá muy poco. Argentina es muy importante para Uruguay. A Uruguay le sirve que a Argentina le vaya bien. Sí. A nivel de comercio binacional, sin lugar a dudas, a nivel de turismo está clarísimo. A nivel de turismo no hay ninguna duda, más del 60% de los turistas provienen de Argentina. Entonces, las mejores temporadas uruguayas son cuando a Argentina le va bien. Exacto. Claro. Entonces, la mejor noticia para Uruguay es que a Argentina le vaya bien. Obviamente hay cierto provecho por parte de muchos uruguayos que aprovechan esta situación y consumen en Argentina, totalmente entendible, dado la diferencia de precios, pero el mejor escenario para Uruguay sería que Argentina mejore en términos de actividad, mejore en términos de salarios, y que esa clase media que hace unos 4 o 5 años vino a Uruguay, hizo turismo en Uruguay y generó las mejores temporadas turísticas de la historia para nosotros, vuelva, porque estos años realmente no le alcanzó y ven como imposible poder venir a vacacionar. Me quedó un tema del dólar. Con respecto a una decisión del Banco Central, tengo entendido que fue hace poquitos días, de rebajar la tasa de interés o de sacarla, no me acuerdo bien, capaz de vos lo podés precisar mejor, pero que eso podría llegar a suponer un impacto en el dólar y un aumento. Que hablabas recién, que al aumentar la tasa de interés
se fortaleció un poco el peso, sí, el peso uruguayo. Ahora al bajarlo un poco la tasa, ¿se puede reforzar el dólar? Claro. Uruguay está en un año complicado a nivel de actividad, como estábamos diciendo. Entonces, al bajar la tasa, se intenta incentivar el consumo por sobre el ahorro. Bien. Entonces, yo hago menos atractivo el ahorro, intento que la gente consuma más. Eso obviamente tiene sus implicancias a nivel del dólar. Y también algún efecto pequeño a nivel de la inflación que pueda generar que suba un poquito. Entonces, en esa decisión que debe tener, que hace el Banco Central o que mira inflación y dólar, inflación y actividad, ¿qué hacemos? Bueno, bajamos un poco la tasa porque vemos a la actividad complicada, vemos al dólar en un valor que complica y bueno, capaz sacrificamos sí un poquito de inflación para poder darle un poco de aire al dólar y a la actividad. ¿Y esta decisión podría aumentar el dólar o es difícil de saber? Bueno, es un canal y más de una decisión, en realidad son varias que se vienen dando, ya esta es la segunda y podría seguir dándose más tasas consecutivas en los próximos meses, entonces varias señales seguidas sí podrían tener un impacto, siempre pequeño. Claro. Las estimaciones son que el dólar va a terminar 2023 por debajo de los 40 pesos, 39,8. También si uno mira las proyecciones para 2024 rondan los 42 pesos, entonces tampoco es que va a haber un salto del dólar ni nada de eso. Y obviamente con los indicadores que tenemos hoy, ¿no? Porque después puede pasar cualquier cosa que los valores del dólar puedan modificarse, pero si todo se mantiene más o menos como está, son esas cifras que sí, si todo se mantiene, siempre puede pasar cualquier cosa, claro. Puede venir otra pandemia, puede venir otra guerra, pero en principio, si no pasa nada raro, digamos, andaremos en esos niveles. Bueno, ya que estamos hablando de Uruguay y del exterior, recién mencionábamos el comercio con Argentina, hablar de otro tipo de acuerdos que estamos de alguna forma negociando desde nuestro país. Tuvimos hace un poco de días a Ignacio Bartesagui hablando justamente del Mercosur, hablando de este acuerdo con la Unión Europea que hace 20 años se está negociando pero que no llega a su fin. ¿Cómo podría afectar la economía de nuestro país tener estos tratados de libre comercio? Bueno, sin dudas para Uruguay sería una muy buena noticia que se concrete el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea. La realidad es que su concreción es difícil. Es difícil por varios factores. Primero, Europa está muy pendiente y preocupado por la sostenibilidad. Entonces, cada producto que importaría siempre ve todas las emisiones que se generaron en la producción de ese producto. América Latina, particularmente el Mercosur, tiene algún problema con eso, con que se genera en promedio más emisiones, entonces en ese sentido sería un poco complejo. También están impulsando desde Europa mismo un pacto verde, por ejemplo, en donde se propone no comprar productos de regiones donde se deforesta. Entonces ahí estaríamos también complicados. Sí, sin duda. Y también están incentivando mucho a los granjeros de Europa, a los productores de Europa, para que generen productos realmente sostenibles con una baja muy grande de emisiones. Se está subsidiando mucho eso. Entonces, en ese marco, en donde un eventual tratado tendría apoyo de España, tendría apoyo ahora de Alemania, que ven a América Latina una potencial ayuda, porque con Rusia está muy complicado el tema del gas, con China está muy complicado el comercio, pero está Francia. Está Francia, que tiene todos los productores franceses, que obviamente se verían muy perjudicados si hubiera un tratado con el Mercosur. Entonces, el tema es que la espalda política de Macron no es grande en este momento por la reforma y por otros factores. Entonces es muy difícil que Francia apoye este acuerdo. Claro. Y en cuanto al Mercosur, ¿le sigue sirviendo a Uruguay a nivel económico? Sí, le sigue sirviendo porque si bien a Uruguay le podría servir aislarse y jugar solo y concretar acuerdos por sí solo, primero que eso no es fácil, pero Uruguay tiene alta dependencia de Argentina y de Brasil. No como era hace 20 años, que solo dependía de Argentina y Brasil, pero igual sigue teniendo una dependencia
que salir del Mercosur obviamente tendría sus complicaciones. Sí, y que hay algunos analistas que incluso dicen que Uruguay, o sea, los acuerdos que tiene Uruguay con Brasil y con Argentina son deficitarios, es decir, se importa más de lo que se exporta. Claro. 3-1, por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces, en ese sentido, esas importaciones les saldría mucho más a Uruguay, Claro. y ahí donde Uruguay se vería perjudicado de salir del Mercosur. Bien, ayer escuchaba, como te decía, a Arbeleche hablando del Producto Interno Bruto, del Producto Bruto Interno, con respecto al 2024. Las proyecciones de crecimiento hablaba de un 3,7%, teniendo en cuenta que más o menos la base es un 2,8% según el comité de expertos. ¿Cuál es la proyección de Ceres? ¿Tienen alguna proyección ya hecha para lo que será el año que viene? Bueno, nosotros particularmente no hacemos proyecciones, Sí. sino que vemos todas las variables, tenemos un índice de actividad mensual y eso nos da un paneo cada mes de cómo está yendo la actividad. Como te decía, este año va a ser un año de crecimiento muy bajo. Bien. Sí. Muy bajo por todos los factores. Entonces deja un piso poco exigente para el año que viene, que con alguna fuerza, algún efecto, ya sea la producción plena de UPM, ya sea que no va a haber sequía como hubo este año, generaría sí un crecimiento de una tasa alta, que estamos hablando entre 2,5% y 3%, sobre todo explicado por el bajo piso que es la comparación Claro. de 2023. Totalmente. Hablaba también del consumo de los uruguayos, teniendo en cuenta esto que mencionábamos, ¿no? De las diferentes acciones que se están haciendo este año, repercutirían recién el año que viene en cuanto al consumo interno de los uruguayos. ¿Eso también lo prevén? Sí, claro. Y el consumo interno en el 2024 ya con un mercado laboral fuerte con el claro. salario recuperado, eso también sería Sí. un factor Podría. positivo, sin duda. Sí, sí. Bueno, a esperar entonces, vamos a tener un año entonces de poco crecimiento económico, esperemos que se apunte también a la recuperación salarial, que todavía es un debe, sobre todo en algunos sectores que están como más afectados, y también a esperar qué es lo que pase en la próxima temporada turística con Argentina, que bueno, ya sabemos que va a estar complicada este verano, otra vez más un golpe para el sector. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes por la invitación.